En esta noche vamos a ver en Lucas capítulo 8 de 40 a 56. Lucas 8, if you're following along in English, Luke 8, 40 to 56. Y lo pueden ver en la Biblia, dice una niña muerta y una mujer enferma. En particular la vamos a enfocar en la mujer que está enferma. En diferentes versiones dice la mujer sangrante o la mujer que estaba sangriando, pero hoy en día se dice una mujer enferma. Vamos a leer comenzando el versículo 40 hasta el versículo 56. Esta es la palabra de Dios. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a sus pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apertujaban. Había entre la gente una mujer que hace 12 años padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberle tocado, Pedro dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podría pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo se había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó a la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él, porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Los padres se quedaron atónitos, pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Esta es palabra de Dios. En particular vamos a enfocarnos sobre el milagro que vemos aquí de la mujer enferma. Yo sé que hay dos partes aquí juntas, vamos a hablar de la otra más tarde. Una historia bien conocida, parece un poco raro, ¿no? Porque como pueden ver los detalles que está pasando ahí, Jesús está pasando por una multitud y parece como que le están apretando. So Jesus is going by a multitude and people are pressing around him. Hasta el punto que cuando Jesús dice que alguien me tocó, la respuesta natural en un sentido de Pedro es que, ¿cómo va a ser? Si hay tantas personas alrededor, posiblemente alguien te tocó el brazo o el pie o nada más pasándote. Están pensando, todos ellos están negando, no fui yo. Y es obvio que para la mujer, que ella tiene que pasar adelante y decir lo que ha pasado. Ella se siente, en otra palabra, mal por la presión que está sintiendo de que el Señor la está buscando. ¿Qué fue lo que ella tocó? ¿Qué fue lo que ella hizo? Bueno, ella fue y lanzó su mano y tocó la parte de su manto. So she reached out and she touched the part of his robe. Y para explicar qué fue lo que tocó, fueron estas partes que son para los judíos como unos cordones. ¿Lo pueden ver aquí? Unas fajas, unos cordones aquí. Lo pueden ver que un típico maestro, un rabí, hubiera tenido uno de estos y al fin hay unos cordones que hubieran estado a los lados. Nosotros especulamos que posiblemente eso fue lo que ella estaba tratando de tocar, que en lanzándose, tratando de ver lo que podía tocar del Señor, eso fue lo que ella tocó. Esto se llama un tzitzit en término judío. En el libro de Números explica un poco más sobre eso. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: háblalo, hijos de Israel, y diles que se hagan franjas, que son las franjas, los tzitzits, en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul.
y os servirá de franja para que cuando los veas os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de cuáles os prostituyéis. Porque os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Entonces era algo mandado por el Señor al pueblo de Israel, que tan supuesto vestirse de esa manera, algo mandado sobre la ley. Si tú eras, en otra palabra, un judío respetuoso que observaba la ley, tú hubieras estado vestido con esto. Lo cual nos da una evidencia muy importante, que Jesús estaba siguiendo la ley. Que Jesús no estaba diciendo, yo no voy a hacer eso, yo soy Jesús, yo soy Dios, yo no tengo que hacer eso. Lo cual lo confirma lo que dice la palabra esto, que Jesús vino a cumplir la ley. Nos dice claramente en Mateo que Él no vino a deshacer de la ley, pero vino a cumplir todos los requisitos de la ley. En otra palabra, Él era un judío que seguía las tradiciones judías. Entonces, otra vez, cuando vemos esta foto, ella está tratando de, por lo menos, lo que sea, tocar algo. Y es un poco irónico que ella toca esto, porque ese cordón, como he explicado, se llama tzitzit, representa la ley. ¿Qué es la ley? La ley es, los mandamientos del Señor, todas las leyes, todo lo que el Señor le ha mandado. Ella siendo alguien que hubiera sido una pecadora en los ojos de los judíos. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos explicó aquí? Miren otra vez en la palabra. Había entre la gente una mujer que hacía hace 12 años padecía de ¿qué? Hemorragias. ¿Qué pasaba? Ella estaba sangrando. Alguien que estaba sangrando era ¿qué? No era limpia. So somebody who was bleeding was unclean. Somebody who hadn't stopped bleeding. Ella era sucia, no estaba limpia en los ojos de los tradicionales judíos y los fariseos. El Señor, siendo un rabí, siendo un maestro, claro, teniendo uno de estos puestos, si ella lo hubiera tocado, ¿qué hubiera pasado? Ahora él hubiera estado sucio. Sucio porque ella es alguien que no puede parar de sangrar. Pero como Él es el Señor, lo opuesto pasa. En vez de Él contaminarse, lo opuesto, Él la sana a ella. Y es interesante que ella toca algo que representa la ley, porque eso es exactamente lo que pasa cuando hablamos del Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio es esto, es que vemos la ley de Dios, que no debemos pecar, que no debemos tener otros dioses delante de nosotros. Ella toca algo que representa un Dios santo, sabiendo que ella no está limpia. Y es el Señor que la limpia a ella. ¿Qué es lo que le sana a ella? Para la mujer enferma, el cordón no era un enfoque de su fe. El cordón era un puente a la persona que podía sanar. Y tenemos que poner muy importante punto en esta distinción. Ella estaba tratando de ¿qué? De conectarse a Jesús, no su vestuario, no su ropa, ni este cordón que yo acabo de explicar, la historia. So she wasn't really trying to reach to his clothes. That was not the point. She was trying to get to Jesus. Lo que especulamos nosotros esto es que ella, sabiendo la ley, sabiendo que es una persona que no es limpia, ni se atreve a acercarse, ¿me entienden? Ella no se atreve porque ella sabe que este es un hombre santo, este es un hombre de Dios. Y si ella pudiera por lo menos acercarse un poquito a Él, quizás con fe, ella pudiera ser sanada de algo que ningún doctor la podía haber sanado. Entonces ella hace algo advertido, en otras palabras. Ella hace algo que hubiera sido inapropiado. Primeramente, siendo una mujer, en esta cultura, una mujer no hubiera tocado a un hombre sin permiso. So in this culture, a woman would not have touched a man without any sense of permission, especially not being his wife. Y segundamente, hubiera sido inadvertido. ¿Por qué? Porque ella sin duda está sucia por la ley judía, porque ella no para de sangrar. So, like we say in English, she took a risk, cogió un riesgo, ¿no? De que posiblemente este Jesús que ella había oído, que había sanado tantas personas, posiblemente Él me puede sanar a mí. Pero lo que quiero que el enfoque es esto. ¿De dónde viene su fe? Su fe viene de Jesús, de que ella puso su fe en el Señor. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, sabemos eso si vemos otra vez la palabra. ¿Qué dice la palabra? Versículo 47, la mujer, a ver que no podía pasar ni libertada, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente contó por qué había tocado. Ella dice por qué lo hizo y cómo había sido sanada al instante, instantáneamente. ¿Y qué dice el Señor?
hija, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. ¿Su fe en qué? Su fe en Jesús, en el Señor. No su fe en lo que estaba tocando. Y por eso es muy importante porque estamos hablando de más de qué, más que superstición. So we're really talking, it's very important that we address this point because we're talking about more than superstition. Yo sé que hay ciertos sitios hasta hoy en día que venden estas cosas. Venden un mantal que uno se puede poner con los cordones y dicen en ciertas iglesias que si tú te lo pones, el Señor te va a sanar. O el pastor lo bendició y después lo están vendiendo a $20 y si tú lo compras por $30, bueno, el Señor te va a sanar. Son cosas que parecen locuras, ustedes se ríen, pero ese es el abuso que a veces la gente hace con la palabra de Dios. Varias cosas que yo he oído así, que se vuelven, el objeto se vuelve en superstición. Yo me acuerdo leyendo un artículo de una iglesia, creo que era en Brasil, la iglesia, estaban vendiendo escobas, ¿ok? Y el punto era que la iglesia compró un montón de escobas, la pusieron en una mesa, el pastor vino con los ancianos y bendicieron las escobas y después la vendieron, claro, hicieron dinero, vendieron todas las escobas y el punto era que las escobas ahora tenían un poder de sacudir Satanás de la casa. So, tú coges tu escoba, tú pones tu música, te pones a velar, a sacudir, dices Satanás para allá, Satanás para acá y te pones a limpiar la casa. Y ellos se metieron en muchos problemas porque otras iglesias dieron queja de que eso parece ¿qué? Brujería, superstición y brujería. No tiene una conexión de verdaderamente ¿quién? A Dios. So, la iglesia no debe estar en el negocio de usted ver esto, usted compra esto, usted mira esto y de ahí va a venir el poder. El poder no viene ni de un objeto, el poder ni viene de un objeto de una cruz. La cruz es ¿qué? Un símbolo. Aunque nosotros no pongamos una cruz como para ponerlo, para vestirnos, el poder no viene en el objeto, viene en lo simbólico que pasó en la cruz. Es la única razón por qué tenemos una cruz aquí, es para recordarnos cada vez que la vemos lo que pasó. Pero hay gente que hace ¿qué? Se ponen su medalla de su cruz y la besan y la tocan y piensan que, bueno, el Señor me va a bendecir o el Señor me va a hacer algo. Es como que si es magia, ¿no? Pero eso no es bíblico, eso es superstición. Y como pueden ver aquí, un ejemplo muy importante, como pueden ver en esta historia, eso no lo fue lo que está haciendo esta señora. Entonces la diferencia entre superstición y fe es el enfoque. So the difference between, we're talking about a minute ago, superstition and faith is what is your focus? What are you focused on? Si estás enfocado en algo, bueno, yo voy a prender esta vela y orar a tal santo, o yo voy a venir a la iglesia, y si el Señor, como vengo a la iglesia, el Señor me va a bendecir, me va a dar el trabajo que yo quiero, la esposa que yo quiero, me va a dar más dinero, porque yo voy a la iglesia, usted está haciendo la iglesia una superstición. Si piensa, bueno, voy a hacer tal cosa, y como yo estoy haciendo este acto, el Señor tiene que darme, usted está haciendo un negocio con Dios. Y eso no es Dios, porque con Dios no se puede negociar. Dios es Dios y Él va a hacer lo que Él quiere hacer. Esta mujer, ella se atrevió apenas a acercarse. ¿Entienden el respeto y el temor que ella tenía en ese momento? De que si ella pudiera por lo menos tocar su manto, posiblemente hasta le saca poder al Señor. A veces no venimos al Señor con ni la reverencia que tuvo esta mujer. Con una reverencia al revés, más atrevida, de que bueno, como voy a la iglesia y aquí estoy y doy mi tiempo, yo sé que las cosas me van a ir bien, pero no es así, no es así. Para ver un ejemplo de esto, déjenme contarles de algo que pasó en 1 Samuel. Hubo una batalla, lo pueden ver más tarde, no vamos a entrar a leerlo entero ahorita, pueden leer el capítulo más tarde, 1 Samuel 4. Los israelitas fueron en batalla contra los filisteos. Y en esa batalla perdieron, y perdieron mal. Ellos no entendían por qué perdieron, pero uno de ellos dijo, bueno, posiblemente perdimos porque el Señor no estaba con nosotros, lo cual puede ser que sí. Pero uno de ellos pensó, bueno, si hubiéramos traído el arca, entonces el arca nos hubiera dado el poder para ganar. Entonces, ¿qué hicieron? La próxima batalla con los filisteos,
sacaron el arca y la trajeron al campo. Y cuando trajeron el arca al campo, todo el mundo gritó y dijeron, y los filisteos se tuvieron temor porque dijeron, wow, ellos tienen un Dios adentro de ellos. Porque para los paganos, para los filisteos, el Dios estaba en la caja, en el objeto. Entonces, en el momento que ellos oyeron que el arca estaba en el campo, ellos dijeron, olvídense, aquí no van a acabar. Pero ellos dijeron, no, vamos a tratar. ¿Y qué pasó? Los filisteos pelearon contra los israelitas y los filisteos ganaron. Mataron a los dos hijos de Elí, que era el profeta en ese tiempo, y tomaron el arca y se la llevaron a su país. Y los israelitas estaban totalmente destrozados. Hasta el punto que uno de los que tuvieron la batalla, bien dolido, fue y corrió al profeta, al sacerdocio Elí, y le contó lo que había pasado. Y dice la Biblia que él estaba en una silla y se cayó de su silla y se partió su cuello y ahí murió. De tanto que él estaba dolido por lo que había pasado. Y es una historia interesante, pero el punto de esa historia es esto. Los israelitas aprendieron algo en ese día. El arca, aunque el arca, claro, es algo increíble. Adentro del arca estaba maná y estaban los 10 mandamientos, estaba cubierto de oro y los ángeles. El arca no era Dios. ¿Qué era el arca? El arca estaba supuesto a representar a Dios. Ellos nunca pidieron permiso, respetaron el arca, no pidieron al profeta de que si la podemos llevar, no oraron, Señor, ¿por qué perdimos esta batalla? Ellos pensaron, bueno, si yo llevo este objeto, ellos pensaron que el arca era ¿qué? Como magia, vamos a ganar. Ellos hicieron de qué de Dios? Hicieron de Dios un ídolo. Ellos pensaron, el Dios de nosotros es como los dioses de ellos. Y si lo tenemos en objeto entre nosotros, vamos a ganar. Hicieron de Dios una superstición. Nuestro Dios, hermanos, es muy diferente. Es algo, un sentido complicado. ¿Por qué? Porque nuestro Dios quiere una relación con nosotros, ¿me entienden? Nuestro Dios, como dice la palabra, Él no es alguien que se le puede hacer una imagen. Él no es alguien que ni se puede acercar. Él es alguien que tiene que hablarse con reverencia, pero Él también nos ama y nos desea y quiere una relación con nosotros. Es una relación interesante, ¿no? Que cuando hablamos con el Dios del universo, que estamos cantando anteriormente, Él nos conoce y nos quiere conocer más. Entonces estamos hablando de una relación. ¿Y qué pasa con las relaciones? Las relaciones son complicadas. A veces las cosas no van bien y a veces las cosas van muy bien. Y hay que aprender cómo manejar esas relaciones. Yo no puedo decirle a ustedes, hagan esto y esto y esto y esto, y le va a ir bien con Dios. La única cosa que le puedo decir a ustedes es lo que dice la palabra. Si la palabra dice, hagan esto porque le va a ir bien, eso es lo que le voy a decir, porque eso es lo que dice la palabra. Que el creyente que sigue sus mandamientos, que sigue sus leyes, que da fruto, ese es el creyente que le place al Señor, claro, pero no puedo añadirle más de lo que dice la palabra. No puedo hacerlo, porque eso sería partiendo una relación que no existe. Esta mujer, ella tuvo fe. Y podemos ver dos aspectos de lo que pasó aquí. Primeramente, hubo una necesidad desesperada. So first of all, and for this woman, in the act that happened to her faith, there was a desperate need. ¿Qué dice la palabra? Ella había pasado 12 años enferma. Y dice la palabra, sin que nadie pudiera sanarla. Hay en otros evangelios que dicen que ella había visitado varios doctores, lo cual nos deja saber nosotros que ella tenía dinero. No sabemos mucho de ella, ni sabemos su nombre, pero eso sí sabemos de los detalles que estamos viendo. Yo me imagino que muchos de nosotros, no conociendo el testimonio de todo el mundo, posiblemente hemos estado en un sitio así o conocemos a alguien que ha estado así, en cual por mucho tiempo las cosas no van bien. No van bien. Y llegamos hasta un punto de desesperación. ¿Saben que mucha gente viene a la iglesia desesperado? La número uno razón que mucha gente viene a veces por primera vez es porque algo ha pasado y dicen, bueno,
¿de qué me queda? Voy a la iglesia, voy a orar y posiblemente Dios me pueda resolver el problema. Esta mujer estaba desesperada y decidió poner su fe, su enfoque en este Señor que ella había oído, en este Señor que no enseñaba como los otros maestros, que había sanado ya mucho. Y ella decía, hay algo aquí. Y como hablamos la semana pasada, esa curiosidad a veces nos lleva a acercarnos a ver o oír del Señor. Ese es el principio apenas. Si se dan cuenta, el Señor no la dejó a ella sin verdaderamente conocerla. Ella vino con una desesperación, con una necesidad. Él lo resolvió, pero Él quería, al fin del día, Él quería que ella supiera quién Él era. ¿Me entienden? Y eso es muy importante, porque aunque tengamos mucha desesperación, al fin del día lo que el Señor quiere es que nosotros lo conozcamos. Amén. Puede ser que resuelva nuestro problema, puede ser que no lo haga, pero Él la estaba siguiendo a ella. Él quería que ella supiera que Él sabe que ella tuvo fe, que la conozca de verdad, oír su historia. Qué interesante, ¿no? Qué bello que el Señor quiere oír nuestra historia. Él quiere oír lo que nos ha pasado, Él quiere oír lo que nos duele, Él quiere que le roguemos en nuestra desesperación. Segundamente, la expectación. So secondly, first of all, there's that desperation when you first come to look for Jesus. And secondly, there's that expectation, the expectancy. ¿Qué esperas cuando vienes a Jesús? Esta historia, claro, salió bien. Ella tuvo fe, el Señor le dijo, tu fe te ha sanado y ya, problema resuelto. Pero todos sabemos que a veces no es así, ¿no? A veces, yo me imagino, y tengo que imaginarme, yo sé que la palabra no lo dice, pero ella siendo una judía que conoce de la ley crecida, sin duda tiene que haber orado a Dios, sin duda tiene que haber ofrecido sacrificios. Señor, quítame esta enfermedad. Sin duda tiene que haber hacerlo. 12 años, hermanos, eso es un largo tiempo de estar con una enfermedad tan fea como ella tiene. Y nada. Hasta el punto que llegamos aquí en esta historia, que el Señor la sanó. ¿Qué esperamos cuando venimos a Jesús? Hay que tener mucho cuidado con eso. La palabra dice que debemos totalmente pedir y rogar. No digo que no. La palabra es clara en eso. Debemos, si somos hijos de Dios, debemos rogarle como es nuestro Padre. Él quiere conocer nuestro corazón. Él no nos va a dar una piedra si pedimos pan. Él quiere bendecirnos, sin duda. Pero yo no puedo prometerle a ustedes que lo va a hacer, porque yo no me puedo poner en sitio de Dios. Yo estaba viendo una historia el otro día de un hombre que escribió una canción muy bonita, y él decía que la canción se trataba de su hija que tiene diabetes. Y él escribió la canción porque su hija ha tenido diabetes desde que era chiquita, y aunque él ha orado, el Señor no se le ha quitado la enfermedad, y él ha tenido que vivir con eso y ha tenido sus días difíciles con esa enfermedad con su hija. Y él se recuerda un día que alguien le vino y le dijo, tú nada más tienes que orar y tienes que tener fe. Vamos a orar y yo sé que el Señor se la va a quitar. Y él se enojó con esa persona. Estuvo mucho enojo con esa persona porque pensó, ¿qué tú piensas? ¿Que yo nunca he orado por ella? ¿Que el Señor le quita esta enfermedad? Si tantos años que tenemos con ella estando enferma. Y después de eso fue que él escribió esta canción. Y es una canción muy bella, es en inglés. Y lo que él dice en esta canción es esto. Él dice que, Señor, aunque tú sanes o no sanes, yo te adoré, te voy a adorar. Aunque tú quites o no quites, yo te adoraré. Es una canción muy bella. Y él entendió, cuando comenzó, él habló con un amigo y escribió esta canción, este punto de que sea que el Señor haga o no haga, no es en el hacer la esencia de nuestro Dios, ¿me entienden? La esencia de Dios está en el ser de Dios. Él dijo que yo soy el yo soy. Yo soy el yo soy. Esto que estamos viviendo en este momento
es un corto tiempo comparado a la eternidad. Parece como que es todo. Pero la expectativa cuando venimos a Jesús es, bueno, Jesús no va a resolver todos los problemas. El pastor de nosotros, el pastor Scott, muchas veces dice que cuando la gente viene a Jesús por primera vez, piensan que ya, todo va a estar bien, no va a haber más problemas. Y hay una cierta verdad en eso. La cosa es totalmente diferente cuando primero nos rendimos a Jesús. Vemos el mundo diferente, Él ha tomado nuestros pecados, comenzamos a cambiar. Pero a veces las cosas se ponen hasta peor. Porque nuestras amistades a veces no nos quieren, o nuestros familiares, o hasta nuestro trabajo nos menosprecian. Hasta a veces las cosas se ponen peor por seguir al Señor. Entonces, hay que tener cuidado con nuestras expectativas. Y no creer más lo que esperamos que creer al Señor. El segundo ejemplo que vemos en esta historia es el señor Jairo, que nos dice la palabra que era uno de los líderes de la sinagoga. Su hija estaba enferma, estaban en camino, dicen que ella se está muriendo. Este señor está en el mismo sitio que la mujer, ¿no? So this guy Jairus, he's in the same place as the woman. He is desperate and he's expecting. Él está desesperado y él tiene esperanza. Encuentren este hombre, este Jesús. Hay un punto muy interesante en la historia, ¿no? Cuando ella apenas está en camino, ¿qué pasa? Le da la noticia que la hija ha muerto. Miren eso, versículo 49. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. ¿Por qué no lo molestes más? Que ya no hay más esperanza, ¿no? ¿Para qué lo vas a traer? So they thought to themselves, why are we going to bring Jesus? The daughter's dead. Pero miren lo que dice el Señor. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, le dijo al padre: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Amén. El Señor le dio un ánimo, un alivio a este hombre, unas palabras de esperanza, y fue y sanó a su hija. Jesús es el único que puede hacer, hermanos, lo imposible. Él es el único. Jesus is the only one that can do the impossible. Él tiene todos los poderes. Él tiene las llaves de la vida y la muerte. Él ha ganado sobre la muerte. Él tiene la conexión, la eternidad. Él ha sido siempre, Él es el único que puede. Nadie más nos puede dar esa promesa. Nada más a Él le podemos rogar por esperanza a nuestros problemas. Y si Él quiere hacerlo, Él lo hará. Él lo hará. Yo estaba leyendo hace unos días de un señor, un pastor, que él enseñaba mucha apologética, que es el defender la fe. Él iba a diferentes conferencias y defendía la fe. Y él murió recientemente. Y yo me recuerdo leyendo en parte de una de las historias que estaban escribiendo de su muerte, que la esposa y su hija oraron después que el Señor los resucite. Y yo pensé que era muy interesante. Y dice, wow, you know. So the daughter and the wife, they prayed afterwards that he would be the Lord would resuscitate him. He would come back to life. Y pensé que era, al principio, como ustedes, pensé, esto es un poco raro, you know. Pero en otro punto pensé, no tiene nada de mal, porque ellos nada más están pidiendo. El Señor tiene el poder de hacerlo. Él tiene el poder de hacerlo. Si alguien parece que, ¿cómo que estamos viendo en esta historia? Esta niña estaba muerta, pero para el Señor decía, ella estaba durmiendo. Si el Señor quiere resucitar a alguien, Él lo va a hacer. Todo, sin duda, hemos oído o leído de una historia en que alguien parecía muerto y chistosamente estaba oyendo otra historia también el otro día de un hombre que lo habían declarado muerto, llevaron al cuerpo, estaban ya al punto de que lo iban a cortar y abrir, y ¿sabes qué pasó? Oyeron a alguien roncando. ¿Tú te imaginas estar en un sitio entre todos los cadáveres y oye, se me hubiera puesto la piel fría, ¿no? Y se dieron cuenta que el cuerpo que acaban de entrar no estaba muerto. El hombre estaba durmiendo. En serio, es una historia de verdad, una historia muy rara. Y parece que había tomado un medicamento
y estaba en un sueño bien profundo y los doctores lo habían declarado muerto, no sé cómo, lo habían declarado muerto. Llegan al punto que casi lo iban a cortar y estaba vivo, estaba roncando. Yo sé algunos de ustedes que tienen esposos que roncan, ¿no? Chequeen esta noche que estén bien porque uno nunca sabe. Imagínense eso. Nunca sabemos, hermanos. El Señor es que tiene de verdaderamente el poder. Lo que Jesús nos da excede expectativas en esta vida y la próxima. Yo sé que algunos de ustedes posiblemente se recuerdan que mi esposa tenía una tía que estaba batallando cáncer hace 2 años, 3 años. Y ella había tenido cáncer de seno, se había sanado, pero después volvió y después comenzó a pasarse a otra parte del cuerpo. Perdió su pelo por el tratamiento y todo. Y algo que mi esposa pensó que era increíble de su tía, antes de que ella murió, es el gozo que ella sentía. El gozo que ella sentía. Ella cantaba himnos todos los días, leía su palabra. Esa señora estaba conectada con el Señor. Y todo lo que le iban a su casa para animarla a ella le animaba a ellos. Porque lo que ella tenía era más poderoso que la enfermedad que le estaba matando el cuerpo. Hasta este día, y yo no la conocía muy bien, yo la había conocido varias veces. Hasta este día es un testimonio que le impactó a todos los que la conocían. Porque cuando viene algo fuerte, hermanos, y no sabemos cuándo va a venir, que nos parece que nos va a derrotar, si tenemos fe en el Señor, de verdad no nos puede derrotar. Entonces, ¿qué nos da el Señor? Lo que Él nos da es mucho más bello, es mucho más poderoso y comienza en esta vida y sigue en la próxima. En esta vida podemos comenzar. ¿Por qué? Porque no se trata de aquello que hemos perdido, sino de aquel en quien podemos poner nuestra fe. No es lo que perdemos. Lo que perdemos es fuerte, hermanos, yo sé. Puede ser que perdemos nuestra salud, un trabajo, otra cosa. Pero el valor no está en lo que perdemos si ponemos nuestra fe en el Señor. En lo que de verdaderamente vale es más importante. Estas palabras yo sé que parecen fácil, pero en el día de la prueba es cuando valen. En el día de la prueba posiblemente vamos a estar como esta mujer, lanzando nuestro brazo, diciendo, Señor, dame un poquito nada más de ti para poder pasar este momento ahora. Lo bueno es esto, hermanos. Si ponemos nuestra fe en Jesucristo, porque Él es el autor y redentor de nuestra salvación, Él es el que nos ha salvado, Él nos da algo mucho más bello y más poderoso que cualquier objeto, que cualquier persona nos puede dar. Amén. Oremos.